Yo creía saber lo que era la fe. ¡Qué ingenua! A mis 78 años, después de haber vivido 2 guerras, una pandemia y el lento desmoronamiento de mi matrimonio, yo pensaba que mi confianza en lo divino era sólida, inquebrantable, una roca tallada por el tiempo y las cicatrices. La fe, para mí, era una rutina cómoda. El rosario al anochecer, la misa de los domingos, la caridad discreta. Era el ancla que yo misma había puesto en aguas tranquilas. Pero un ancla que tú pones no es fe, es seguridad. La fe verdadera, la que te quema el alma y te arranca el aliento, solo florece cuando el barco ya no tiene suelo bajo la quilla y no eres tú quien sujeta el ancla, sino ella quien te sujeta a ti. El día en que todo se derrumbó, no hubo un trueno dramático, ni un incendio apocalíptico, solo un silencio sordo. Un silencio que devoró el sonido de la risa de mis nietos, el eco de los pasos de mi esposo en el pasillo y hasta el murmullo constante de la vida que había construido con mis propias manos. Cuando me refiero a que todo se derrumbó, no hablo de ladrillos y cemento, aunque también perdí mi hogar. Hablo de la estructura invisible de mi existencia, esa telaraña de certezas que tejemos a lo largo de décadas. La certeza de la salud, la del dinero que siempre llega, la de los afectos que nunca parten. De repente, todo eso fue arena que se escurrió entre mis dedos artríticos. Me quedé varada en una habitación extraña, con un suéter gastado, un par de fotografías y la absoluta, aterradora revelación de que yo no controlaba absolutamente nada, ni siquiera mi próximo aliento. Fue allí, en esa nulidad, donde la vieja María, la que siempre fue fuerte, práctica, la que resolvía, finalmente se rompió para dar paso a alguien que no conocía, una criatura temblorosa que no tenía más remedio que mirar hacia arriba. ¿Cómo es posible que toda una vida de plegarias no me hubiera preparado para el vacío? Mi fe era un seguro, no una entrega. Mi Dios era un cajero automático emocional, no el fuego consumidor de la verdad. Al perderlo todo, la herencia, la casa, la salud de mi única hija en el mismo trágico mes, mi primera reacción no fue rezar, fue gritarle al cielo con una rabia fría, cuestionando cada sacrificio, cada rodilla doblada, cada promesa cumplida. Sentía que me habían robado, que me habían engañado. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica, un culpable terrenal, un documento que firmé mal, una inversión arriesgada, pero no había nada más que el capricho cruel del destino, que para el creyente no existe, porque todo es providencia. Y es ahí, precisamente en esa encrucijada entre el caos y el dogma, donde la verdadera lección comenzó a grabarse en el hueso. Yo había vivido con una fe prestada, una fe de tradición, una fe de comunidad, pero no una fe personal, íntima, de esas que solo nacen en el desierto, cuando el hambre y la sed son reales. La fe que se derrumba es la que se construye sobre pilares humanos, y el colapso de mi vida fue la demolición necesaria para por primera vez atreverme a posar mis cimientos en algo invisible, intangible, incomprensible y por lo tanto eternamente seguro. La curiosidad, ¿sabe? No era por ver qué pasaría después, sino por saber si ese Dios del que había hablado toda mi vida era real o solo una dulce mentira para viejas asustadas. Los primeros días fueron una niebla gris, donde el dolor físico de la pérdida se mezclaba con una vergüenza moral. Me preguntaba, ¿qué hice mal? No en términos de acción, sino de fe. ¿Fui tibia? ¿Fui hipócrita? Yo, que siempre aconsejé a mis amigas sobre la paciencia de Job, me encontré pataleando en la oscuridad como una niña asustada. Me mudé a una pequeña habitación de alquiler cerca del hospital de mi hija, un espacio tan impersonal que olía a olvido. Recuerdo el papel tapiz de flores marchitas que se despegaba en una esquina. Para mí, ese pedazo de papel era la metáfora perfecta de mi propia vida. Mis recursos se agotaban rápidamente. Cada cheque que firmaba era un pellizco en el corazón, no por el dinero en sí, sino porque representaba el fin de una era de autosuficiencia. Siempre fui la que daba, la que ayudaba, nunca la que pedía. Y ahora, no solo tenía que pedir ayuda práctica a mi nuera, sino que tenía que mendigarle al destino un respiro, algo que mi ego anciano encontraba insoportable. Una noche no podía dormir.
La ansiedad me apretaba el pecho como un corsé de hierro. Me levanté y fui a la cocina, buscando un vaso de agua, pero lo que realmente buscaba era una respuesta, una señal. Mi mano tropezó con un viejo misal que había guardado por casualidad en la maleta. Era el que usó mi madre, con las páginas amarillentas y el olor a vainilla. Lo abrí al azar. No buscaba consuelo, buscaba una excusa para enfurecerme más. Y leí, justo allí, una frase que me golpeó como un latigazo. Mi gracia te basta, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese instante, no sentí paz, sentí una contradicción brutal. ¿Debilidad? Yo odiaba la debilidad. Yo había luchado toda mi vida para ser la mujer fuerte que nadie pudiera derribar. La fuerza era mi armadura. Pero en ese momento, la armadura estaba hecha trizas en el suelo, y yo estaba desnuda, expuesta a la verdad de que mi fuerza era solo una ilusión basada en circunstancias favorables. Fue un destello de revelación dolorosa. Si yo era fuerte, no necesitaba a Dios. Lo necesitaba como complemento, como accesorio, pero no como sustento vital. El giro narrativo fue interno, silencioso. Me senté en la silla de madera, sintiendo la incomodidad, y en lugar de gritar, lloré. Lloré por mi hija, por la casa perdida, por mi esposo que ya no estaba para abrazarme, pero sobre todo, lloré por la arrogancia de mi fe pasada. Comprendí que la verdadera rendición no es un fracaso, sino un acto de valor supremo. Es reconocer que has llegado al límite de tu humanidad y que, más allá de ese límite, solo queda lo divino. Y la pregunta que me asaltó entonces fue, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya lo había perdido casi todo. El miedo, ese tirano que me había gobernado sutilmente por décadas, de repente perdió su poder, porque no tenía nada más que robarme. Y con esa liberación nacida de la devastación, por primera vez, me atreví a susurrar una plegaria que no era una petición, sino un abandono total. Hágase tu voluntad. El abandono de la voluntad propia no fue una llave mágica a la felicidad, sino el inicio de una disciplina brutal. La tentación de retomar el control, de planificar de nuevo, de obligar a la vida a ser predecible, era una garrapata mental que regresaba cada mañana. Mi hija, mi dulce Elena, con esa enfermedad que la consumía lentamente, era el recordatorio constante de que mi fe estaba siendo probada, no con migajas, sino con fuego y acero. Yo la miraba en el hospital, conectada a máquinas que zumbaban con una indiferencia cruel, y sentía el impulso de negociar con Dios. Tómame a mí, déjala a ella. Yo he vivido mi vida. Pero entonces recordaba la frase, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entendí que mi debilidad no era solo mi situación económica o mi vejez, sino mi deseo de dictarle a lo divino cómo debía operar. Un día, una enfermera joven, de manos cálidas y ojos cansados, me preguntó cómo estaba tan tranquila. Yo no estaba tranquila, estaba vacía, que es un estado muy diferente, pero le dije la verdad. Ya no sé rezar pidiendo, solo sé rezar diciendo gracias. Y ahí estaba el giro. La revelación progresiva. Empecé a encontrar motivos para la gratitud en el desastre. Gracias por el sol que entraba por la ventana del hospital. Gracias por el sorbo de café caliente que me mantenía despierta. Gracias por esa enfermera de manos cálidas. Pequeñas, insignificantes migajas de bondad que antes había despreciado por considerarlas derechos y que ahora eran pruebas palpables de que el hilo invisible seguía allí. Esta nueva perspectiva me obligó a un flashback doloroso, pero necesario. Recordé el colapso de mi matrimonio. Mi esposo, un hombre honorable pero distante, había muerto 10 años atrás, y yo había pasado esos 10 años idealizando nuestra unión, convencida de que yo había sido la esposa perfecta y él un alma incomprendida. Pero la verdad, la dura verdad que la pérdida total me obligó a enfrentar, era que yo había construido mi matrimonio sobre una torre de silencios orgullosos. No confié en él con mis verdaderas inseguridades. Confié en su cheque de pago y en su puntualidad. Mi fe estaba siempre puesta en el desempeño. Al ver la fragilidad de mi hija, al sentir la total falta de control, la tensión psicológica se hizo intensa y el aprendizaje fue claro. Si no confiaba plenamente en un hombre que juró amarme, ¿cómo podía pretender confiar en un Dios que no veo, pero que lo es todo?
El miedo al futuro se convirtió en mi nuevo campo de batalla. La pensión no alcanzaba, los gastos médicos eran abrumadores, y la idea de que Elena no mejoraría me paralizaba. El dolor se transformó en una duda interna punzante. ¿Y si todo esto es una farsa? ¿Y si estoy rezando al vacío? Era un terror existencial, el último vestigio de mi vieja yo luchando por la supervivencia. Pero la respuesta vino de la forma más inesperada. Una tarde, en la sala de espera, una mujer de aspecto humilde, con los ojos hinchados por el llanto, se acercó a mí. No me conocía, pero me dijo: «Usted tiene una paz que yo he perdido. ¿Cómo la encuentra?». Yo, la mujer sin nada, la que estaba al borde de la bancarrota emocional y económica, era ahora un espejo de paz para otra alma que sufría. Esa interacción fue un poderoso disparador mental. Mi dolor no era solo mío, se había convertido en un faro. Y en ese instante, entendí que la verdadera confianza en Dios no se mide por lo que Él te da, sino por lo que Él te convierte en medio de lo que te quita. La vulnerabilidad humana que yo tanto detestaba se reveló como el conducto a la gracia, la única forma de ser útil. Mi vida se había reducido a los 10 metros cuadrados de la habitación de hospital de Elena. Cada amanecer era un recordatorio de que la promesa de un mañana mejor no venía de un médico, sino de una fuente mucho más alta, inasequible a la lógica humana. El ritmo emocional en este punto era de una meseta de resignación activa. Ya no había gritos, había una aceptación profunda, casi monacal, de la realidad. Esta aceptación, sin embargo, no era pasividad. Era una espera vigilante, la de alguien que sabe que la tormenta está lejos de terminar, pero que ha encontrado refugio en el ojo del huracán. Comencé a notar los pequeños milagros, no los dramáticos, sino los de la resistencia cotidiana. El hecho de que mi cuerpo, a pesar de mis años y la falta de sueño, todavía se levantara y caminara. El apoyo inesperado de viejos vecinos que enviaban comida. La sonrisa fugaz de Elena, que era como una aparición de luz. Estos detalles se convirtieron en mis nuevos pilares, demostrando que la providencia opera en susurros, no en estruendos. El flashback que se desencadenó entonces me llevó a mi infancia. Recordé un verano particularmente duro en el campo durante la posguerra, cuando la cosecha se perdió por una sequía. Mi padre, un hombre de tierra, duro y poco expresivo, se sentó una noche en el porche y, en lugar de maldecir, empezó a cantar un himno antiguo. Yo, siendo una niña de apenas 8 años, le pregunté por qué cantaba si no teníamos nada para comer. Él me miró con unos ojos que aún veo en mis sueños y me dijo: «Hija, uno no canta porque tiene, sino para recordarse quién es el que da lo que tenemos». Esa memoria fue un poderoso disparador mental. Me di cuenta de que mi fe adulta se había corrompido con el tiempo, transformándose en una creencia condicional, mientras que la fe de mi niñez era pura necesidad y reconocimiento. La fe de mi padre era una canción en medio del hambre, la mía había sido un contrato firmado en la abundancia. Esta autorreflexión introdujo una tensión psicológica. Mi vieja yo, la pragmática, me susurraba que estaba siendo débil, que necesitaba un plan B, una estrategia de escape. ¿Qué pasa si Elena se va?, me preguntaba mi mente. Tu fe no la salvará. Y era una pregunta válida, dolorosa, que tenía que enfrentar sin anestesia. La respuesta fue un acto de voluntad, un giro narrativo en mi propia cabeza. Yo no confiaba en Dios para que hiciera lo que yo quería. Confiaba en Él para que hiciera lo que era justo y verdadero, incluso si eso significaba una pérdida aún mayor para mí. Es la diferencia entre confiar en el cirujano para que te salve la vida y confiar en el Creador para que te dé el significado de la vida, independientemente del resultado en la mesa de operaciones. Dejé de rezar por la curación de Elena y empecé a rezar por su paz y mi fortaleza para aceptar cualquier desenlace. Fue una de las decisiones más difíciles y liberadoras de mi vida. La oración dejó de ser una súplica ansiosa y se convirtió en una meditación profunda, una conversación íntima sin exigencias, solo presencia. Esta madurez espiritual, nacida de la ceniza, me dio la capacidad de mirar a mi hija no como una víctima de la fatalidad, sino como mi última y más grande maestra de confianza. La vulnerabilidad de ver a mi hija sufrir me enseñó a amar de forma incondicional
sin esperar recompensas, y a confiar en la bondad subyacente del universo, incluso cuando parece vestirse de tragedia. Fue un amor desinteresado, despojado de posesión y miedo. El tiempo en el hospital se ralentizó hasta convertirse en una eternidad líquida, donde los días se confundían y solo las pequeñas liturgias del cuidado marcaban el paso. El clímax emocional de esta fase no fue un evento externo, sino una batalla sostenida contra la impaciencia y la desesperación que intentaban socavar la confianza recién adquirida. A pesar de haber llegado a la rendición, el ser humano es un pozo de dudas. La noche, especialmente, era una arena de combate donde los fantasmas del miedo y el resentimiento volvían a visitarme. Mi mente creaba escenarios alternativos, narrative twists internos que me preguntaban: ¿y si hubieras vendido la casa antes? ¿Y si hubieras buscado un médico diferente? ¿Y si no hubieras confiado tanto y hubieras actuado más? Estas dudas eran la prueba más dura. Entendí que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión consciente de no permitir que la duda tome el timón. Recordé entonces un flashback de mi juventud, cuando era una joven recién casada, llena de ideales. Mi esposo y yo habíamos invertido nuestros pocos ahorros en un pequeño negocio que fracasó estrepitosamente. Yo estuve devastada, sintiendo que había arrastrado a mi esposo a la ruina. Mi abuela, una mujer de campo de una sabiduría silenciosa, me dijo entonces una frase impactante: el fracaso no es la caída, es la elección de quedarte allí. Confía, María, que la tierra de tus pérdidas será la tierra de tu nueva siembra. Esa frase, olvidada por décadas de éxito material, regresó ahora como un mantra. Yo estaba en la tierra de mis pérdidas otra vez, pero esta vez mi siembra no era de dinero, sino de espíritu. La vulnerabilidad que exponía al permitir que otros me ayudaran, al aceptar la caridad de la iglesia, las comidas que dejaban en mi puerta, era en sí misma un acto de fe. Era reconocer que Dios operaba a través de las manos imperfectas y cariñosas de otros. El disparador mental más poderoso de este periodo fue un espejo. Me miré una mañana en el baño del hospital. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, no por las arrugas, que siempre estuvieron, sino por la luz en los ojos. La vieja María tenía ojos de batalla, siempre alerta, siempre defendiéndose. Esta nueva María tenía ojos de espera, de serenidad extraña. El dolor no había desaparecido, pero se había transmutado en paciencia. Las reflexiones maduras que me llegaron entonces fueron sobre el verdadero significado de la riqueza que yo creía poseer, la seguridad económica, el estatus social, la casa grande, se derrumbó en un mes. La riqueza que descubrí no puede ser robada. Es la capacidad de respirar profundamente y de decir: estoy aquí y seré suficiente para este momento. Es la paz que supera el entendimiento. Comencé a hablar con Elena, no sobre su enfermedad, sino sobre el amor, sobre su infancia, sobre las cosas sencillas. No sabía si me escuchaba, pero yo necesitaba decírselo. Hija, no importa lo que pase, hemos sido amadas. Y el amor es el único capital que nunca se devalúa. En esos momentos de intimidad forzada por el sufrimiento, mi corazón se abrió a una verdad que solo el colapso total permite ver. La verdadera confianza no es tener las respuestas, sino estar cómodo en el misterio. Ya no me importaba por qué todo se derrumbó, solo me importaba para qué se derrumbó. Y el para qué era claro: para que yo pudiera confiar en Dios de verdad, sin reservas, sin condiciones, sin mi propia fuerza como red de seguridad. Y entonces llegó el final, no con un estrépito, sino con la misma suavidad con la que el sol se oculta tras la montaña. Elena se fue en paz, una tarde de domingo, mientras yo le sostenía la mano y le susurraba a una vieja nana. No hubo milagro de curación física, no hubo el final hollywoodense que mi ego todavía, en un rincón oscuro, había esperado secretamente. Pero hubo un milagro mucho mayor, el de la paz en la pérdida. En lugar de la histeria y el colapso que la vieja María habría experimentado, solo sentí una calma profunda, la confirmación de que esa confianza que había sembrado en la ceniza no era una ilusión. Mi hija, con su partida, me dio la revelación final, que la fe no está diseñada para evitar el sufrimiento,
sino para darle significado. El sufrimiento no fue un castigo, fue una herramienta de refinación. El colapso de mi mundo material y de mi familia inmediata fue la demolición necesaria para exponer el único cimiento que no puede ser removido, el amor incondicional. Un año después de su partida, miro hacia atrás y veo el camino recorrido. Sigo viviendo en esa pequeña habitación de alquiler y mis ingresos siguen siendo escasos, pero la ansiedad desapareció. La casa se fue, el dinero se fue, pero la certeza de la providencia se quedó. Aprendí que la fe de verdad no es una muleta, sino una columna vertebral que te permite sostenerte erguida cuando todo a tu alrededor se ha pulverizado. La fe que yo tenía antes era para las circunstancias, la que tengo ahora es para el ser. Es la diferencia entre creer en el mapa y creer en el cartógrafo. Ahora sé que el cartógrafo me conoce por nombre y que cada camino, por desolado que parezca, está bajo su cuidado. Mi vida se convirtió en una oración de acción de gracias constante, no porque sea fácil, sino porque es verdadero. Lo que antes era un dolor punzante, ahora es una cicatriz que me recuerda mi propia fragilidad y, por contraste, la infinita solidez de aquel en quien confié cuando ya no me quedaba nada en qué confiar. El aprendizaje profundo es este: la seguridad humana te quita la necesidad de Dios, la catástrofe te lo devuelve por necesidad. Y solo en esa necesidad desesperada y total se encuentra la auténtica intimidad. Cuando todo se derrumbó, cuando perdí mi identidad de la fuerte y la solvente, me encontré a mí misma por primera vez, sostenida no por mis manos, sino por manos mucho más grandes. Fue un proceso de despojo, pero el vacío que dejó la pérdida fue llenado con una presencia que no conocía la escasez. Mi vida ya no es control, es danza. Y la lección que sello en este último aliento de mi historia es simple, y me la repito cada mañana al despertar. La vida nunca es más segura que cuando dejas de intentar asegurarla tú misma.